Mi esposa me dijo que yo era su persona favorita un jueves por la tarde de abril. Entró por la puerta principal con frío y una sonrisa, las mejillas enrojecidas por el viento. Yo había preparado té. Rodeó la taza con ambas manos. Me miró, como siempre lo hacía, como si yo fuera algo bueno. Y lo dijo, eres mi persona favorita. En ese momento estaba acostándose con otra persona, me enteré 3 semanas después, pero ese instante, ella de pie en nuestra cocina diciendo eso, es al que sigo volviendo, porque no creo que estuviera mintiendo. Esa es la parte con la que todavía no sé qué hacer. Me llamo Callum, 41 años, ingeniero estructural. Paso mis días averiguando por qué las cosas se agrietan, se rompen y colapsan. Uno pensaría que eso me haría bueno para detectar problemas a tiempo. No fue así. Encontré el recibo por accidente en marzo. Estaba buscando su tarjeta del gimnasio en su bolso cuando mi mano tocó un papel doblado, escondido en el pequeño bolsillo lateral con cremallera. Un restaurante del que nunca había oído. Hablar Ancina para dos. Buen vino. La fecha era un jueves de febrero, el mismo jueves en que me dijo que estaba atascada en el trabajo con una propuesta en recuerdo esa noche. Cociné pasta solo y le envié una foto de la comida. Con un emoji riéndome, quedé en la cocina sosteniendo aquel recibo. El tiempo suficiente para darme cuenta de que ya sabía lo que significaba, solo que no estaba listo para decirlo en voz alta. Luego lo doblé de nuevo. Lo dejé exactamente donde lo había encontrado. Fui a lavar los platos. Ese fue el momento en que todo cambió, solo que no me di cuenta de lo que iba a costarme porque tomé una decisión ahí mismo, frente al fregadero, silenciosa, fría, completamente deliberada. No iba a decir una palabra, no hasta saberlo todo, no hasta tener la imagen completa. Lo que no sabía entonces era cuánto iba a cambiarme en el proceso. Descubrir esa imagen completa, así que empecé a prestar atención de otra manera a su teléfono, que siempre estaba boca arriba sobre la mesa durante la cena. Dejó de estarlo. Empezó a ir al gimnasio los lunes y miércoles por la tarde, un hábito nuevo, nunca mencionado. Se llevaba el cargador del portátil a la oficina y dejó de dejarlo en casa en cosas pequeñas. Pero en 16 años de ingeniería, he aprendido que las estructuras no fallan por grandes cosas, fallan por las pequeñas que nadie se molestó en medir. 6 semanas después, vi algo que ya no pude dejar de ver. En su teléfono vibró en la mesita de noche mientras ella estaba en el baño. No estaba intentando mirar. La pantalla se encendió y lo leí en el segundo antes de que volviera a apagarse. Acabo de llegar a casa. Yatei, extrago, Yang. Esa palabra se quedó conmigo más tiempo que su nombre. Los nombres pueden explicarse. Ya no significaba urgencia. Significaba que alguien estaba contando los minutos. Significaba que, en algún lugar de la ciudad, un hombre estaba sentado solo pensando en mi esposa, como si fuera lo único en la habitación. El nombre sobre el mensaje era Joelan. No conocía a ningún Joelan, ni de su trabajo, ni de nuestra vida. Un nombre privado, uno que nunca había existido en nuestra casa. Hasta ese momento. Ella volvió del baño, se metió en la cama, y yo me quedé ahí, en la oscuridad, sosteniendo ese nombre como si fuera algo afilado. «Estás callado», dijo. «Cansado», respondíame. Apretó la mano. Yo le devolví el gesto a Ann, y pensé, aquí es donde empieza, pero la verdad es que todavía no tenía ni idea de hacia dónde iba. Las semanas siguientes fueron extrañas, no ruidosas, solo pesadas en trabajo. En casa Ancina, conversaciones normales sobre cosas normales. Una noche hizo chuletas de cordero, velas sobre la mesa, buen vino tinto. Tomó pan de mi lado sin pedirlo, como siempre hacía. Se rió de algo que dije y me tocó el brazo. Yo estaba allí sentado pensando, ¿cómo puede estar haciendo esto? No estaba enfadado, estaba genuinamente confundido. ¿Cómo se carga algo tan pesado? Y aún así se estira la mano sobre la mesa para tomar pan como si el mundo siguiera intacto. Entonces me di cuenta, yo estaba haciendo exactamente lo mismo, sentado justo frente a ella, sabiendo lo que sabía, sin decir nada, interpretando la misma noche normal que ella. Los dos fingíamos, solo que por razones completamente distintas, y yo todavía no sabía hasta qué punto llegaba todo. Estaba a punto de descubrirlo de una forma que nunca habría imaginado. En mayo se fue a casa de su hermana el fin de semana. Yo estaba solo en casa, cambiando una bombilla en el pasillo, cuando tiré su teléfono antiguo de la repisa. Había cambiado de móvil en enero. Se quedó con el viejo como respaldo. Cayó al suelo y se deslizó bajo la consola. Lo recogí y presioné el botón sin esperar nada. Se encendió sin código de acceso. El buzón de voz estaba abierto. Ann seguía conectado. No sé por qué presioné reproducir en el mensaje guardado. Más reciente le di a reproducir. Y todo cambió. Era mi voz. No solo mi vida. Una versión de mí que todavía creía que todo estaba bien. Una versión de mí que ella ya había reemplazado. Salía de aquel pequeño teléfono agrietado en el pasillo vacío.
Mi propia voz, de hacía 8 meses, relajada, natural, completamente ajena a todo. Anola. Soy yo. Sé que estás en ese congreso todo el día. Pasé por esa panadería en Clement Street, la de nuestro primer aniversario, y compré el croissant de almendra. Ese en concreto no sé por qué estoy llamando. Solo, te extraño cuando no estás. Quería que supieras que estaba pensando en ti. Eso es todo. Vuelve a casa. Con cuidado en el mensaje terminó. La marca de tiempo mostraba que lo había guardado deliberadamente. Me había escuchado decirle que la extrañaba, mientras ya estaba viendo Joel. Y no pudo borrarlo. Lo guardó en un teléfono que pensaba que yo nunca tocaría. Me senté en el suelo allí mismo, la espalda contra la pared. En la mano Ana había guardado mi voz como si fuera algo valioso, o algo que no podía soportar perder incluso mientras nos perdía a propósito. Pensé en el hombre de ese mensaje, de pie frente a una panadería, echando de menos a su esposa, llamando solo para decírselo. Feliz de esa forma simple en la que uno es feliz cuando confía en alguien sin pensarlo, sin peso, sin nombres apareciendo en la oscuridad. No podía volver a ser ese hombre. Y lo peor, él no tenía ni idea de que algo iba mal. Simplemente estaba de pie en una calle, completamente ajeno, pensando que todo estaba bien. Me levanté del suelo, preparé café, me senté en la mesa de la cocina mirando hacia el jardín. Y fue entonces cuando dejé de intentar entenderlo y decidí terminar con el silencio. Ya había hablado con una abogada, una mujer práctica, llamada Patricia en activos, opciones, documentación. Después conduje de vuelta a casa y me quedé sentado en el coche en la entrada. Durante 20 minutos antes de poder entrar. Tenía opciones, anclaron, pero esa noche le escribí una carta. Todo el recibo el jueves, la pasta que comí solo, el nombre en el teléfono, las velas, el pan, lo extraño que es sentarse frente a alguien durante 8 años y darse cuenta de que puede que nunca lo hayas visto con claridad ni una sola vez. Escribían, no creo que quisieras convertirte en esto, pero aquí estamos, y creo que ambos sabemos que algo tiene que pasar ahora. Luego la quemé en el brasero del jardín. Me quedé allí con mi viejo forro polar viendo cómo se volvía naranja y negro y desaparecía, las cenizas flotando hacia la oscuridad. Volví a entrar Pius la tetora, y entonces escuché su llave en la puerta. Lo que ocurrió después, llevaba semanas preparándome para ello. Aún así, no estaba listo. Entró con el frío pegado al cuerpo. El pelo, las mejillas rojas sonriendo. Dios, hace un frío horrible, dijo. Hice té, respondí. Tomó la taza, me miró y lo dijo, eres mi persona favorite a menos, y algo en mi pecho se aflojó de golpe. La miré, de verdad la miré. La forma en que se le arrugan los ojos cuando sonríe. La pequeña cicatriz bajo la barbilla por una caída. En bicicleta a los 12 me lo contó en nuestra segunda cita, riéndose de sí misma, un poco avergonzada. Recuerdo haber pensado esa noche que quería escuchar todas sus historias. Simone Di Jan sonó como una advertencia, incluso para mí, Nean, y en ese momento lo supo. No exactamente lo que yo sabía, pero que sabía algo lo bastante grande, como para cambiar la forma en que su nombre sonaba en mi boca. El color de su rostro cambió, aún no era culpa, era algo más silencioso, como si estuviera caminando sobre hielo y acabara de oírlo resquebrajarse bajo sus pies. Creo que deberíamos hablar. El silencio que siguió fue lo más estruendoso que he escuchado en mi vida. Hablamos durante 4 horas. Ella lloró. Yo también. No lo esperaba. Dijimos cosas que ninguno de los dos había pensado decir en voz alta jamás. A Joel en evento de trabajo en 14 meses. No era una historia de amor, dijo. Y de algún modo, eso lo hacía peor. Más bien era como una puerta que cruzó cuando sintió que había desaparecido dentro de nuestro matrimonio y no podía encontrar la salida. No la perdoné en ese momento. Pero escuché, de verdad escuché, por primera vez en meses, quizá más. Finalmente estábamos siendo honestos el uno con el otro. Entonces le hablé del mensaje de voz. Se quedó inmóvil de una forma que nunca había visto antes. Se cubrió el rostro con las manos. Permaneció así mucho tiempo. Cuando levantó la mirada, sus ojos eran distintos, algo más roto que el llanto de antes. No pude borrarlo, dijo en voz baja. Cada vez que lo intentaba, simplemente no podía. No respondí de inmediato. Lo sé, dije al final, Ann. Y era verdad. Ese pequeño detalle me dijo más que 4 horas de conversación. Había conservado la prueba de lo que estaba destruyendo. No pudo soltarla del todo, incluso mientras soltaba todo lo demás. ¿Qué se hace con eso? Aún no estoy completamente seguro. No arreglamos nada esa noche. Tampoco durante mucho tiempo. Y, siendo sincero, arreglar ni siquiera es la palabra adecuada para lo que pasó. Simplemente seguimos apareciendo para las conversaciones difíciles, los silencios largos, los momentos en los que marcharse habría sido mucho más fácil, y aún así nos quedarse no es la opción débil, pero tampoco es la fácil.
No es una sola decisión, son 1000 decisiones silenciosas, tomadas cuando nadie está mirando, tomadas cuando sería mucho más sencillo rendirse. Esa es la parte que nadie te cuenta. Han pasado 9 meses. La casa es más silenciosa ahora, pero no vacía ni intencional como dos personas que dejaron de llenar el silencio con cosas que no importan en seguimos teniendo días difíciles. Hay mañanas en las que el peso sigue ahí antes incluso de abrir los ojos. Pequeños momentos, un teléfono boca abajo, una noche que se alarga, que envían un frío por mi interior del que tengo que convencerme de salir. Pero ya no hay nada sin decir. Cuando algo duele, uno de los dos lo dice no es cómodo, pero es real. Y he aprendido que lo real vale más que lo cómodo. Simone ya no va al gimnasio los miércoles por la noche. No le pedí que dejara de hacerlo, simplemente lo hizo. Hay cosas que no necesitan decirse. Algunas cosas simplemente se terminan en silencio, porque quien las hace entiende el peso de lo que cuesta. Ya casi no hablamos de Joella, no porque lo evitemos, sino porque ya no queda nada en eso que importe. No está completamente borrado. Tampoco enterrado simplemente ya no es relevante. Y he descubierto que lo irrelevante es la forma más honesta de haber terminado. A veces la sorprendo mirándome de una manera distinta a la de antes. No con culpa, con algo más firme, como si estuviera prestando atención de una forma que olvidó durante un tiempo. Hace unas semanas estaba al otro lado de la ciudad por una visita de obra. Caminando de regreso al coche doblé una esquina y me detuve. La panadería de Clement Street. Me quedé allí un momento mirando a través del escaparate. Los mismos croissants, la misma vitrina, la misma calle donde una versión de mí estuvo una vez y nada más pesado en la cabeza que echar de menos. A su esposa entré compré el croissant de almendra, volví a casa. Lo dejé sobre la encimera de la cocina, sin decir una palabra. Simone lo miró. Luego me miró a mí. Algo se abrió en su mirada, algo que no intentó ocultar. No dijo nada, simplemente dio un paso al frente y me rodeó con los brazos, fuerte, como si entendiera exactamente lo que había estado a punto de perder. Y por un momento, ninguno de los dos intentó explicarlo, porque ya no quedaba nada por explicar. No se sentía como reparar algo roto. Se sentía como estar dentro de algo que ya se había roto, y aún así, elegir quedarse. No sé si eso es amor en el sentido en que la gente suele entenderlo, pero sé que es honesto, y esta vez eso fue lo que elegimos. Si alguna vez has estado en un momento así, ya lo sabes. Descubrirlo no es la parte más difícil. Lo difícil es decidir quién eres después. Porque una vez que ves algo con claridad, ya no puedes volver a como era antes.